El miedo. Pues el miedo, primero vamos a echarle un vistazo a ver de qué se trata. Bueno, en relación con lo que ella ha hablado, el miedo es el obstáculo fundamental. Por eso creo que lo hemos asociado. Espero que vosotros podáis encontrar la relación que hay entre las dos ponencias, como dicen por ahí, ¿no? Los dos temas. No son dos temas, es uno, la vida interior. Y el miedo es considerado en la educación clásica, de la cual nosotros partimos, el obstáculo fundamental en la vida, ¿no? Para todo. Bien, ¿qué sería el miedo? No vamos a definir mucho. Tenemos ante todo, en primer lugar, un mecanismo de la naturaleza que actúa sobre la parte formal, sobre la parte manifestada de los seres, como para preservarlos. También es un estado psicológico, ya en los seres humanos, en nosotros, es un estado psicológico, psicomental, podríamos decir, emocional, mental, que actúa ya desde la parte interna nuestra, ¿no? Bien, el primero, que es el más evidente, el más fácil de tratar, ese mecanismo de la naturaleza lo podemos considerar como algo muy inteligente, algo que la inteligencia que dirige a la naturaleza, nosotros lo consideramos así, la inteligencia que dirige a la naturaleza, el pensador que las religiones llaman Dios, ha puesto como instinto de supervivencia, se suele llamar, a veces se le llama así. Instinto de supervivencia es un estado de alerta, un estado de elevación de las defensas ante las amenazas que aparecen en los individuos y en las sociedades, y en los grupos y en las comunidades. Entonces ese miedo, concretamente, que lo encontramos, ya digo, en la naturaleza y también en los seres humanos, ese miedo es positivo. Ese miedo es el que ha pintado los ojos de búho en las alas de las mariposas nocturnas. Ese miedo es el que permite que el camaleón cambie de color y se camufle en el entorno en el que vive. Es el que ha producido o ha diseñado la tinta de los calamares, que nosotros los hacemos los chipirones en su tinta, pero no está para que nosotros los hagamos en su tinta, sino que el calamar lo utiliza para esconderse de sus enemigos. Es el que en los felinos, que tengáis un gato y habéis visto un gato enfadado, pues aparte de doblar el lomo, erizan el pelo y aumentan de tamaño, pueden aumentar mucho de tamaño los felinos. Es un mecanismo de defensa, claro. En las garzas, esto es menos conocido, saben perfectamente apoyarse sobre una patita, porque cuando están en una corriente de agua que puede arrastrarlas, una pata presenta mucha menos resistencia que dos patas. Entonces ellas saben ponerse sobre un pie. Ese miedo ha diseñado las plumas de las aves, las cortezas de los árboles, bueno, pues toda una serie de elementos de la naturaleza, la flexibilidad de los juncos, por hablar del mundo vegetal también, y en los seres humanos, ese miedo, el miedo a los mares ha hecho que construyamos barcos, el miedo a los ríos hace que construyamos puentes, el miedo a congelarnos o a resfriarnos como mínimo hace que diseñemos vestimentas, o el miedo a las insolaciones hace que pongamos sombrillas. O sea, el miedo de los seres humanos pues ha hecho muchos prodigios. Por ejemplo, bueno, pues la medicina para defendernos de las enfermedades, y así sucesivamente. Es decir, bueno, las armas son fruto del miedo. En principio se supone que era para defendernos de las bestias, no para atacarnos unos a otros.
y así sucesivamente. Es decir, que el miedo, ese miedo del que estoy hablando, ese miedo natural, es un miedo, podríamos llamarlo bueno, es un miedo constructivo, es un miedo progresivo, es un miedo que nos ayuda a abrirnos paso, a vencer las adversidades y a protegernos de lo que nos amenaza, ¿verdad? Entonces, bien, hasta aquí. Pero, hace ya miles de años, para esto sirve la cultura clásica, los maestros de filosofía, tanto en Oriente como en Occidente, ya sé que en Oriente no se llama filosofía, se llama yoga, se llama sankhya, se llaman darsanas, tienen otros nombres, ¿verdad? El nombre de filosofía es occidental, es griego. Pero tanto en Oriente como en Occidente los maestros enseñaron que toda fuerza o cualidad que actúa en el ser humano tiene dos extremos. Es muy fácil, es decir, defecto o exceso. Entonces, por ejemplo, el defecto de miedo, cuando hay poco miedo o muy poco miedo, es un problema. Eso lo solemos llamar temeridad. La temeridad puede llevarnos a la destrucción, aunque sea la destrucción física, por exceso de velocidad, por ejemplo, u otras. Podemos poner muchos ejemplos. Por eso os dejo a vuestra imaginación, lo que vaya diciendo, si lo vais viendo, pues es mejor, luego lo dialogamos. Pero el exceso de miedo es mucho peor. El exceso de miedo no solamente puede destruirnos físicamente, sino que el exceso de miedo ataca al alma, lo que los antiguos llamaban el alma, si queréis decimos las conciencias, el mundo interior del ser humano. Ese mundo interior lo enferma, lo degrada, lo envilece. Podríamos decir una lista de males que eso hace que el ser humano sea tolerante a lo que no debe, o sea, hace que el ser humano tolere los comportamientos miserables, una moral, una moral inmoral, vamos a decir, la inmoralidad o la amoralidad, algo, eso es lo que llamamos cobardía, o sea, la cobardía era tenida por el mal fundamental, o sea, para un cobarde que esté poseído por la cobardía, pues no hay futuro como ser humano, no hay futuro como ser humano. Ese ser humano degrada, ese ser humano va a lamer los pies de los que los patean, ese ser humano va a consentir lo que un ser humano no debe consentir nunca, nunca. Y el miedo fundamental, que no lo he mencionado antes, que es el miedo a la muerte, lo va a poseer absolutamente. Ya sé, estamos en una cultura que considera que la vida es el bien supremo. La vida es la vida biológica. Bueno, eso es un error de esta cultura. Eso forma parte del miedo. Eso forma parte de la ignorancia. Cuando no se considera que hay algo por encima de la vida biológica, que es la conciencia. Pero el tema a veces no es hoy, simplemente lo señalo. Porque cuando el ser humano se somete a las condiciones de vida exterior, ese ser humano está aniquilado, ya. Aunque siga viviendo, su vida no tiene valor. Entonces, si bien la carencia de miedo, hemos dicho, es un peligro, obviamente, que puede llevarnos a la muerte, a la destrucción física, es infinitamente peor lo que llamaríamos el exceso, ¿no? Lo que se suele decir cobardía, son nombres que ponemos, pero vamos a decirlo técnicamente, exceso, un miedo patológico, un miedo que te posee. Bien, voy a insistir un poco en esa noción clásica de los extremos. Nosotros estamos acostumbrados a un sistema de valores, de contraposiciones, de dualidades, que es un poco simplificador. Normalmente decimos que al miedo se le opone el valor. No, el valor, la valentía y el miedo no están en el mismo plano de la conciencia. No es algo... Se puede decir, Siddhartha Gautama Buda decía que se combatía el odio con el amor, el miedo con la valentía, sí. La otra es combatir. ¿Cómo se combate? Porque hemos dicho, ¿cómo derrotar al miedo? Es muy fácil, podría decir en 2 palabras y pasamos a dialogar.
¿Cómo se combate el miedo? Con el valor, con la valentía. Hay que oponerlos. Pero no están en el mío terreno. Vamos a seguir un poco más, no os preocupéis que voy a poner más elementos encima de la mesa para que luego los podamos utilizar. Entonces, ellos decían que la virtud, es una palabra romana, los griegos decían arete. En las traducciones que hacen de los textos budistas habla de la nobleza, lo que es noble o lo que es innoble, en los textos budistas se dice. Entonces, lo que es noble, lo que tiene valor, está en un plano superior de la conciencia, requiere una elevación de la conciencia. La conciencia tiene que haberse despegado de las condiciones básicas de la existencia, sobre todo las condiciones materiales, que es lo que más condiciona a la conciencia. Y el exceso y el defecto se mueven en el mismo terreno. Esto también lo trataba Aristóteles. Entonces, por eso he dicho que lo contrario de la cobardía es la temeridad. La valentía, el valor no se mueve en ese terreno. Es un estado de conciencia que está por encima de esos pares de opuestos. Aristóteles decía que no siempre se puede elegir entre el bien y el mal. Entre la virtud y el vicio, no siempre se puede elegir, sino que a veces hay dos males. Entonces decía, bueno, entonces elegir el mal menor. Claro, era muy práctico. Aristóteles era el que ponía, Platón era el superidealista, su maestro, y él era como más terreno, siempre considerando las realidades que el ser humano puede vivir y todo lo demás. Esto es en los refranes en castellano, habremos oído decir de que aquel fulano de tal salió de Villa Mala y se metió en Villa Peor. Pues eso es lo que puedes tratar de evitar. No irte de Villa Mala a Villa Peor. Para eso te quedas en Villa Mala, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. También hay otros dichos, otros refranes que hacen alusión a lo mismo. Por ejemplo, cuando nos dicen más vale que sobre que no que falte. Claro, pues son los dos extremos. Ahí habría que matizar que depende de qué. Pues si se trata de palos, es mejor que falten palos que eso. Bueno, eso habría que matizarlo. Pero en general ya sabemos a qué se refiere. Se refiere a la generosidad, al desbordar más bien que quedarse carente, porque, por ponernos un ejemplo ya el último que os pongo, nosotros en nuestro vocabulario común solemos decir que lo contrario de la generosidad es la tacañería, ¿no? Vamos a decir, no es verdad. Lo contrario de la tacañería es el despilfarro. Eso es lo que se mueve en el mismo terreno. Exceso de efecto, exceso de efecto. En los textos budistas decía, estos son los extremos que deben ser evitados. En el Bhagavad Gita, por ejemplo, se habla de los pares de opuestos. O sea, esto es una enseñanza de la filosofía clásica de todos los tiempos, en todas las culturas. ¿Por qué? Porque ahí, si no, el ser humano está en un proceso de autodestrucción, yéndose de un extremo a otro, ¿vale? Entonces, lo contrario de la tacañería, digo, es el despilfarro. La generosidad se mueve en otro terreno. No es ni mucho ni poco. Es lo justo. Lo justo es muy difícil. El tema de la justicia, por ejemplo, de dar razón en la República. Todo un tratado, madre mía, para explicar qué es justicia. Más difícil de lo que parece, porque es muy bonito definirlo con dos líneas, dar a cada uno lo que le corresponde según su naturaleza y sus actos. Una definición clásica de justicia. Sí, ahora tienes que conocer cuál es la naturaleza de cada uno, cuáles son los actos y encontrar la medida. Traje esa medida por fuera, ya sabéis que es un arte que sale caro, por eso se han impuesto los prêt-à-porter que decían los franceses, se ha hecho, pues a la medida interna es muy difícil, es un arte, es un desarrollo de la conciencia y del conocimiento y de la sabiduría, ¿verdad? Bien, pero eso no le quita valor al camino, a todo aquello que nos acerque a esas realidades internas, a esa naturaleza justa, a esa naturaleza equilibrada, a esa naturaleza armónica. En la India a los extremos le llaman rajas y sattvas, son nombres indostánicos, que cuesta traducir, pero al justo medio, que es la primera doctrina budista, utilizo esto, el centro, la doctrina del centro, también de Confucio, se refieren a lo mismo,
Ellos le llaman sattvas, es una palabra muy bonita, sattvas, la armonía, el equilibrio. En el mundo occidental es Apolo, lo apolíneo, en Grecia. Y por eso los nombres de los seres muy desarrollados espiritualmente, que se llaman bodhisattvas. Nosotros decimos budas, así simplificando, Budi de luz, sattvas de equilibrio, de armonía. Son los seres que alcanzan un grado de perfección que para nosotros es un sueño muy lejano, ¿verdad? Entonces, bien, estamos en esa coyuntura de entender esta situación. Por ello, en las escuelas, a veces decimos escuelas de misterios, eso hoy día no se sabe muy bien qué es. En Grecia estaban los misterios de Eleusis, los misterios de Delfos, eran los centros, y en Oriente pues tienen otros nombres, eran los centros donde acudían las almas que estaban dispuestas a conquistarse a sí mismas. Las almas, un sueño increíble, ser dueño de sí mismo. Eso es lo que en el budismo, utilizo el budismo más divulgado, y os sonará a algunos por lo menos el tema de la liberación, de la luz, la iluminación, la liberación, que pueden ser conceptos que nos parecen exagerados. Bueno, pues ha habido almas que han recorrido ese camino, es cierto. Son escasas, son raras, como los diamantes puros, son muy raros en la naturaleza, por eso los tibetanos comparan a esas almas con los diamantes, el Bhakta, con el diamante. Platón utilizaba el simbolismo del oro para esas almas salvas, el simbolismo de los metales. Entonces, en esos centros, en esas escuelas, donde acudían esas almas que nosotros llamamos discípulos y que actuaban los maestros de sabiduría, porque hay maestros de muchas cosas. Los maestros de obras, en mi pueblo no decían el arquitecto, el maestro de obras, o el maestro sastre, ¿no? Maestros hay muchos, el maestro de carpintero. No, pues estamos hablando de los maestros de sabiduría, algo que en el mundo ha desaparecido, una noción que ya prácticamente se desconoce. Los maestros que enseñan sabiduría, enseñan a conquistarse a sí mismos. Y ahí acuden las almas dispuestas a emprender esa aventura, ¿no? Bien, entonces ahí la enseñanza fundamental, la enseñanza primordial era vencer el miedo. Digo, para deciros que estamos completamente justificados cuando decimos esto. Hay un texto que quizá algunos habréis leído. Para nosotros es un texto, es un libro de texto, ¿sabéis cuando dicen en la escuela? Esto es un libro de texto, valga la redundancia. Es un texto de enseñanza primaria. En nuestros primeros cursos de filosofía, en la tercera clase ya damos el Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita. Y entonces en esa Bhagavad Gita hay una interpretación, hay que entender el lenguaje de fondo. Pero sin entrar en el lenguaje de fondo, hay un lenguaje superficial que es muy claro, es una guerra. O sea, el discípulo va a entrar en guerra, se está preparando para una batalla. Y cuando va a entrar en batalla y va a ver, le pide al maestro que le enseñe al enemigo. Eso es curioso, se le pide que le enseñe, que lo ponga en el punto donde puede ver al enemigo. Cuando ve al enemigo, se cae en el carro, se derrumba, se tira al piso. Los argentinos dicen se tira al piso, está muy bien dicho, se derrumba, pierde la voluntad de combate completamente. Bien, entonces ahí comienza la enseñanza. Entonces hay dos partes, una muy breve, que es la primera, se llama Sankhya, donde el maestro le razona de todas las maneras posibles e imaginables que si no combate es una basura. O sea, si no se repone, si no se pone en pie, ya no hay más. Ya no hay más camino espiritual, ni nada más que conquistar, ni ninguna meta, ya estás, liquidado, muerto. Pues no combatir, no muerto físicamente, es tu conciencia la que no va a poder actuar. Y ahí viene toda la enseñanza, que no la voy a contar ahora, porque esto para nosotros es un libro de texto. Entonces, lo que el maestro le enseña es a combatir, eso es lo primero. Luego ya le va a enseñar los misterios de la acción, o sea, cómo ser dueño de sus actos, y luego los misterios de la mente, cómo ser dueño de sus pensamientos. Ahí está, ahí está. Entonces, esta es la enseñanza fundamental, vencer. Si no se vence ese miedo, ese es el enemigo primordial, primero, fundamental. Yo lo que voy a hacer es un planteamiento nada más, no voy a entrar en muchos detalles, es dejar encima de la mesa el tema, a ver cómo
para ponerlo luego a nuestra medida, hacerlo luego nuestro traje, porque nosotros necesitamos nuestro traje no es directamente el de Ayuna, tendríamos que enterar qué es el de Ayuna, tendríamos que entenderlo, tenemos que interpretarlo. En realidad nosotros somos ese Ayuna que está en el Bhagavad Gita, pero en nuestra medida, cada uno tiene su medida, y a partir de ahí es de donde uno crece, ¿no? Cuando uno va a crecer, crece a partir de su medida, no de la de otro. Eso nos confunde mucho, nos desanima, las comparaciones falsas que hacemos. No es fácil tomar ejemplo. No es fácil tomar ejemplo. En principio, la mayor parte de los seres humanos son suicidas, según mi propia percepción, disculpad que lo diga. Toman malos ejemplos, eso es un suicidio. Los malos ejemplos predominan, eso ya lo empecé a ver en la escuela, pero no lo entendía muy bien. Pero yo me he salvado en la vida, me he salvado en el sentido consciente, en el sentido ético de la palabra, por no tomar malos ejemplos, que los he tenido y de sobra, siempre hay muchos más. Si yo puedo decir, así nadie, ¿cuál es tu virtud fundamental? Tomar buenos ejemplos. Y cuando he visto que ese ejemplo estaba muy fuera de mi medida, rebajarlo. O sea, no hay problema. O sea, es decir, cuando el traje te queda muy amplio, pues si hablo de Platón o hablo de Buda, te quieres comparar con ellos, yo soy un microbio, ¿entiendes? O sea, pero una cosa, la ciencia me ha enseñado que ese microbio puede ser un fractal de Platón, o sea, un platonín, chiquitín, y eso puede crecer si sigue el camino adecuado, no el camino contrario, no tomas para otro lado, para la autodestrucción. Vamos a llegar todos al cementerio de una manera o de otra, y lo importante es lo que hemos hecho, mientras tanto, eso es lo importante. Si nos hemos equivocado y hemos cogido para donde no se debe, pues hemos perdido la vida. Eso es perder la vida. Ya lo explicaba Séneca, en La brevedad de la vida. Es un tratado de Séneca maravilloso, breve, luminoso, os enseña cómo perdían el tiempo los romanos de hace 2000 años. Os vais a quedar, si lo leéis, os quedáis asombrados. Dice, estos no necesitaban ni televisión, ni móviles, ni ordenadores. Es verdad que se iban al circo, y perdían el tiempo de muchas maneras. O sea, el ser humano es experto en perder el tiempo desde hace mucho tiempo. No es, para la redundancia, no tenemos que culparnos excesivamente. Ahora nos han dado un montón de trastos para que estemos distraídos todo el día, haciendo el tonto. Yo suelo hablar de la idiotez natural. La inteligencia artificial no es ningún problema, pero la idiotez natural sí es un problema. Si además te ponen una máquina que te pasa por encima, pues claro, ya se han hecho polvo, claro, ya no eres nadie. Bien, entonces, ¿qué os quiero decir? Pues que el vencer el miedo es la cuestión primordial en lo que llamaríamos la evolución de la conciencia en el ser humano. ¿Por qué? Pues porque, ya os he dicho, el miedo destruye, el miedo patológico destruye la conciencia. ¿Y vencer el miedo? Pues ¿qué es vencer el miedo? Pues podemos verlo en las obras de la victoria del miedo. Las pirámides de Egipto son el fruto de vencer el miedo. El Partenón de Atenas, el Taj Mahal, las catedrales góticas, como la catedral de Notre Dame, la más famosa, que ahora la están reconstruyendo del incendio. El David de Miguel Ángel, el Discóbolo de Milón, la Victoria de Samotracia, la Venus de Milo, todos esos son victorias del miedo. La Gioconda, la Primavera de Botticelli, los frescos de Pompeya, todos esos son victorias sobre el miedo. La Ilíada, la Odisea, el Mahabharata que ha mencionado antes mi compañera Yolanda, o el Bhagavad Gita que os he dicho, o el Quijote, o el I Ching, todas esas son obras de la victoria del ser humano sobre el miedo. Y la tetralogía de Wagner, y los cantos gregorianos, y la novena de Beethoven, y las sonatas de Verdi, y el Requiem de Mozart, todos esos son victorias sobre el miedo. Y el descubrimiento de América y el haber pisado la luna, aunque algunos lo nieguen, son victorias sobre el miedo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que si bien el exceso de miedo, la carencia de miedo es un problema, la cobardía y el exceso de miedo es un problema mucho mayor.
es siempre preferible, en este caso, un poco de temeridad, si no se tiene el punto justo, pasarse un poquitín antes que no llegar y que el miedo se apodere de nosotros. En este sentido, pues yo, desde que tengo prácticamente memoria, luego he ido recapacitando sobre este tema. A mí me ha servido una reflexión histórica sobre mí mismo, y lo que veo puede ser que haya sido muy repetido, pero yo hablo de lo que veo. O sea, se ha utilizado el miedo en exceso para la supuesta educación, que no sé si es educación o es otra cosa, porque educación del latín significa educir, extraer, sacar las potencias que subyacen en el alma humana. Es lo que hace una semilla, sacar la potencia que subyace en ella, y de ahí viene la planta, y de ahí vienen las flores, y de ahí vienen nuevos frutos. Es lo que vemos en la naturaleza, ¿verdad? Eso sería educar, actuar como la naturaleza, pero en la naturaleza humana. Entonces, en la naturaleza humana se ha utilizado el exceso, el miedo. Pues te utilizan el miedo para que aprendas a comer, o para que comas, para que aprendas a lavarte, o para que te laves, para que vayas al colegio, para que saques buenas notas, así, una detrás de otra. Y ya recuerdo lo que yo sí he comentado muchas veces a los alumnos de esta escuela, en las clases de filosofía, es recapacitar sobre esa tremenda pregunta que se le hace a los adolescentes, o que les caen encima, que ¿qué vas a ser cuando seas mayor?, ¿no? Y entonces así, con ese timbre de miedo al futuro, ¿no? De miedo al futuro, un futuro que se pinta sombrío, espeso, extraño, y entonces pues ha imperado esa tesitura, y nos hemos olvidado de qué, pues de cultivar el valor. Más bien se hace culto al miedo. Estamos en una cultura, estamos en una, no sé si llamarle civilización, donde se ha creado una cadena de transmisión fatal, ¿no? Una cadena de transmisión de fantasmas, de fantasías, de amenazas, donde eso ha ido intoxicando, el ambiente en que se educan, por lo menos se crían o crecen los niños y los jóvenes que vamos siendo una generación tras otra. Y eso ha ido empeorando mucho. Yo recuerdo cuando era niño que eso ya estaba. Y parece mentira, te crías, estás con campesinos y ellos están soñando con que te metas a trabajar en el banco para que no te moje la lluvia al caer, ¿no? Yo recuerdo la canción de Serrat que decía: la lluvia solo es lluvia si me moja al caer, el sol solo es el sol si brilla en ti. Pero resulta que el ser humano que conocemos desde hace mucho tiempo le tiene miedo a la naturaleza, está en bronca con la naturaleza, trata mal a la naturaleza, lo que quiere es explotar, exprimir a la naturaleza con más o menos descaro, con más o menos escrúpulos, pero no se considera parte de la naturaleza. Y entonces pues todo eso ha ido imperando y creando esa transmisión nefasta, una transmisión nefasta, que ya Séneca, en una carta a su hermano mayor, hace ya más de 2000 años le decía a su hermano mayor: aléjate de la plebe, ellos decían la plebe o la chusma, aléjate, porque estos lo que han hecho ha sido crear una acumulación de errores que se transmiten de generación en generación, vete de ahí. Hace más de 2000 años, o sea, no es nuevo, no estoy... Simplemente yo me parece que ha empeorado, no estoy seguro porque si estuve en Roma no me acuerdo, pero me parece que ha empeorado, porque tenemos más medios también para estar atontados, y estar despistados y estar desorientados y no buscar el sentido de la vida, lo que un ser humano tiene que buscar, porque claro, cuando
cuando se crea ese miedo al futuro, pues se genera, o qué vas a ser cuando seas mayor, pues el quién soy yo, o el quién quiero ser, se convierte en una angustia. Se convierte en una angustia que ya te transmiten los mayores. Yo entiendo que los adultos, por esa ansiedad de los adultos de querer resultados, es propio también de nuestra cultura, resultados cuanto antes, ¿no? Lo más rápidamente posible. La falta de paciencia, la falta de serenidad. Adultos que no saben dialogar consigo mismos, pues menos van a dialogar con su hijo, van a dialogar con los niños, claro. Y entonces todo va por sistemas, protocolos, prisas, presiones y así. En unos casos más, en otros menos, pero muy generalizados. Creo que todos lo reconocéis esto, ¿no? Entonces, pues lo que necesitamos los seres humanos es darle la vuelta a esto, no hacerle más culto a la debilidad, no hacerle más culto al miedo, no dejar de transmitir ese desconcierto a las generaciones jóvenes, que lo que maman es miedo al compromiso, por ejemplo, pánico al esfuerzo, la famosa comodidad, con esos términos tan bonitos que se acuñan de la zona de confort, y entonces los de la autoayuda diciendo pues hay que ayudar a la gente a salir de la zona de confort. A ver cómo sacas de la zona de confort. Saca la zona de confort a alguien a ver si no te dispara. Bueno, por sacarlo de la zona de confort. Y evidentemente tengo presente las últimas barbaridades que hemos oído, de cosas que ocurren dramáticas, realmente un verdadero desastre. Entonces, bien, lo que necesitamos es darle la vuelta a esa situación, como ha señalado Yolanda, el construirnos, el forjarnos, el utilizar las herramientas que nos proporcionan los maestros de todos los tiempos, que los hay de sobra. Nosotros utilizamos la filosofía de la manera clásica, pero consideramos que es la más completa, pero pues hay otras, ¿no? Hay gente, por ejemplo, pues, que hace artes marciales. Yo eso lo he visto siempre como una cosa un poco extraña. Cuando eras jovencito, pues bueno, quieres practicar con el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo es muy importante para ti, como ya no duele todavía mucho, pues dale que te pego, ¿no? Entonces ellos tienen sus tácticas, ¿no? Por ejemplo, expulsar el miedo. No sé si lo sabéis, pero bueno, muchas de vosotros pues a lo mejor no tenéis experiencia de eso. El famoso Kiai de las artes marciales es expulsar el miedo. Es decir, eso está experimentado, eso también lo sacaron los maestros orientales. Vamos, el centro más famoso en Oriente lo creó un patriarca budista, llamado Bodhidharma. Aún queda ese sitio, pero ahora ya es un sitio de referencia, vamos a decir, de turismo, vamos a decir. Y el famoso Kiai pues es utilizar el centro bajo del vientre, se baja el centro de gravedad, las posiciones de artes marciales donde bajan el centro de gravedad, aprietan bien el abdomen y lanzan le tiran el miedo al otro, ¿no? Es una táctica. Hay distintas cosas. Pero yo eso no lo voy a tratar, a no ser que alguno tenga interés y yo le pueda responder en alguna medida a eso. Entonces simplemente quiero dejar mi exposición aquí para que nadie sienta, si es posible, que le falta tiempo para poder dialogar. Entonces os paso el tema a vosotros, ¿vale? Espero que no os dé miedo a hablar de estas cosas. Creo que lo que haya dicho sea suficiente, ¿no? para evitar el miedo a hablar, ¿no? Sabéis que hay muchos miedos, el miedo escénico, ¿no? El miedo escénico. No hay miedo a aplaudir. No.